Hola, ¿qué tal, usuarios de la llave Perica? El día de hoy vamos a realizar la instalación de un ventilador de techo. Este ventilador de techo es muy económico, me costó 800 pesos en el Home Depot, aproximadamente $40. Las herramientas que se van a utilizar son un tester de fase, desarmador plano, desarmador de cruz y cinta aislante. Por cierto, quiero dar las gracias. ¿Por qué? Porque gracias a su suscripción, a su like, a su comentario y a su visita, el día de hoy comencé a monetizar en YouTube. ¿Qué pasa con eso? Con eso tendré más dinero para hacer más videos. Sean ustedes bienvenidos. Adelante. Cuando compren su ventilador, revisen que venga con todas sus partes. En este caso, viene el manual de usuario, tornillería, cadenas, vienen sus aspas que tienen dos vistas. Su base para fijar al techo o caja de conexiones. Soporte de aspas. Acrílico para su foco. Esa parte es la que cubre el motor. Soporte para aspas. Y lo principal, el motor. Este interruptor es para cambiar el giro. Sus cadenas para encender foco y para regular la intensidad del ventilador. En el motor vienen 4 cables. El verde nos identifica que es la conexión a tierra. El blanco viene identificado como el neutro. El azul y el negro son los que alimentan mediante la fase al motor o al foco. Pues la instalación de este ventilador se va a hacer mediante este apagador sencillo. Cuando yo ponga en posición de encendido el apagador sencillo, voy a energizar el ventilador y el foco y lo voy a interrumpir mediante las cadenas. Recuerden, cuando van a trabajar con energía eléctrica, el apagador debe estar en posición off y tener mucho cuidado de que nadie lo encienda. Muy bien, pues yo ya retiré mi lámpara. Bajo una condición normal, los tornillos de la caja de conexiones coinciden con los orificios de la base. En este caso no es así. En este caso no coinciden. Si yo lo hubiera puesto de la caja de conexiones de aquí y de aquí, mi ventilador hubiera estado bailando. Bueno, aunque no aparecía en el listado inicial de herramienta, yo me puedo auxiliar de unas pinzas para cortar los cables. O lo que puedo hacer es quitar el aislante que tienen estos. Solamente tengo 2 cables. Uno es fase y otro es neutro. Para poder saber cuál es cuál, voy a utilizar mi probador. Enseguida yo enciendo lo que es el apagador y voy a probar. Bueno, ahorita que ya tengo mis cables descubiertos, para poder utilizar el probador yo me tengo que quitar un guante. Con una mano, con mi guante, sujeto los cables y con la otra mano voy a probar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer este movimiento. Toco la punta y cuando enciendo un foquito rojo,
ese va a ser la fase. No enciende, este es el neutro. Espero que se alcance a ver en video que sí enciende un foquito rojo. Señal que esta es la fase. Muy bien, tengo que tener mucho cuidado de que no choque una punta con otra. Lo voy a señalar. Recordemos que el que tiene la cinta es la fase. Ahora, ¿qué sigue? Voy a poner en posición de apagado mi apagador. Así ya no hay ningún riesgo. ¿Ok? Miren. Nada. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a colocar esta base barrenando aquí y barrenando acá. No voy a utilizar taquetes, solamente voy a hacer un orificio menor al tornillo. ¿Para qué? Para que mi tornillo utilice esta lámina como tuerca. Lo primero que tengo que hacer es encontrar tornillos lo suficientemente largos para que sobresalgan de esta parte de la pared. Yo tengo que barrenar aquí y tengo que barrenar acá. Tengo que barrenar aquí, tengo que barrenar acá para meter mi base. Mi broca debe ser más pequeña que mi tornillo para que la lámina funcione como una tuerca. Tener mucho cuidado con los cables, no se les olvide. Y enseguida el otro orificio. Aquí ya tengo para uno y me falta para el segundo. Muy bien, pues una vez que ya hice los orificios con el taladro, yo tengo que verificar si efectivamente va a entrar mi tornillo. Y si sí me va a servir de manera que se sujete. La sujeción es efectiva. Muy bien, la sujeción es efectiva. Ahora retiro y tengo que montar mi base. Recordemos, ahorita el apagador está en posición de apagado. ¿Qué tengo que hacer yo? Estos dos cables desenergizados los tengo que pasar por este orificio de la base. Ahora, ¿qué sigue? Yo voy a meter el primer tornillo en el orificio que yo ya hice. ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. Ahora voy a meter el segundo. Listo. Mi base ya quedó firme. Opcional y para mayor seguridad, colocar rondanas de presión. Bien, pues así es como queda la base. Claro, recordar, esto en caso de que la caja de conexiones no sea la medida de los orificios de nuestra base. Bueno, espero se alcance a apreciar cómo cada uno de los tornillos entró en la parte metálica de la caja de conexiones y lo utilizó como una tuerca. En el caso de que esta parte se viera más levantada que la otra parte, yo lo puedo alinear jalándolo o empujándolo.
hasta cierta parte es flexible. ¿Para qué? Para yo alinear mi ventilador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser la misma separación aquí que la misma separación acá. En este caso, yo ya lo tengo así. Bien, ahora lo que sigue es montar mi motor en su base. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero tengo que retirar los tornillos de un extremo y tengo que retirar este tornillo de este otro extremo de la base. Esta parte ingresa en esta ranura. Así. Me puedo correr los cables hacia un costado. Previamente habíamos encontrado cuál era el neutro de nuestra instalación eléctrica. Tenemos neutro y tenemos nuestra fase. Lo habíamos hecho con el tester o el checador de fase. Tenemos 4 cables. El verde es a tierra, que en este caso no contamos con una tierra física. El blanco es el neutro. Azul iluminación, negro es motor. Estos dos los voy a unir a la fase. El neutro lo voy a unir al cable blanco que viene señalado para neutro. Y el verde de tierra, en este caso, no lo voy a utilizar. Lo que sigue es que yo los aísle. Bien, para colocar nuestra carcasa o nuestra protección del motor, tenemos 4 orificios, 2 de cada lado. Ahora lo que sigue es poner las aspas. Yo tengo 2 opciones, o blanco o imitación madera. Son 4 aspas que tengo que retirar de su empaque. Hasta ver la base, así ver mi aspa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar el color que yo quiero que sea a la vista y atornillar. Y enseguida yo tengo que atornillar la base al motor del ventilador. Hay que apretar firme, pero sin barrer los tornillos, porque si se barren, no aplica la garantía. Mismo caso para las otras 3. Bien, hay que poner sus cadenas. Aquí, como se alcanza a ver, este segurito es para agarrar la punta de la otra cadena que ya viene instalada. Muy bien, ahora a probar. Si se alcanza a escuchar, se escucha que algo está rozando. Eso no está bien. Miren, la realidad es que no me quise quedar con la duda y resulta que el ruido es causado por esto.
Ahora para poner el acrílico, aquí tenemos unos tornillitos de ajuste. Se tienen que aflojar en sentido antihorario, de tal manera que me permita su ingreso. Bueno, solo para recordar, lo voy a hacer con un apagador sencillo. Apagado completamente el ventilador, no funciona ni foco ni motor. Enciendo y puede estar el motor prendido o apagado dependiendo del tirón de la cadena. Igual para la iluminación. Pues con esto concluye la instalación del ventilador de techo. Se ve muy bien y no se escucha, ahora sí. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Te invito a suscribirte y sobre todo a dejar tu like. Hasta luego.